dañado el mouse. No, no. Bueno, buenos días. Muchas gracias en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Eh, Muchas gracias por acompañarnos otra vez desde temprano. Y en particular, muchas gracias a los invitados internacionales que nos acompañan, al doctor Pablo de Buenos Aires, Argentina, al doctor Erasmo de la Peña, Monterrey, México. Y yo les voy a hablar entonces del rol actual de los betabloqueadores en los síndromes coronarios agudos, que como ya dijo el doctor Jimmy Levy, está bien controversial en este momento. El, el papel de los betabloqueadores en los síndromes coronarios agudos comenzó en la década de los 80 con estos 5 estudios fundamentalmente, el Göteborg, Miami, ISIS, el Noruega y el VAR. Estos 5 estudios, de los cuales uno de ellos no logró reducir mortalidad, el Miami con metoprolol, fueron los estudios que sirvieron de base para, en la primera guía de infarto agudo del miocardio del ACC-AHA del año 1990, aparece la recomendación de beta-bloqueantes vía intravenosa en fase precoz, una recomendación clase 1 para pacientes, para todos los pacientes, incluyendo aquellos que recibieran trombolisis con taquicardia refleja o con hipertensión, que no tuviesen contraindicaciones. Además, estaban los pacientes que tuviesen dolor torácico isquémico recurrente o persistente, que tuvieran taquiarritmia tipo auricular con respuesta ventricular rápida, o pacientes que tuvieran elevación enzimática, como se decía para entonces, que hiciera pensar que se trataba de un reinfarto, o pacientes con angina postinfarto. Posteriormente, en la década de los 90, se publican una gran cantidad de estudios con betabloqueadores, inicialmente por vía intravenosa y luego por vía oral, y estos estudios fueron resumidos en un metaanálisis de 82 estudios, en los estudios en los cuales se usó a corto plazo el betabloqueador y en los que se usó a largo plazo el betabloqueador, por unos 6 a 48 meses o 6 semanas. Resultó en el metaanálisis que los pacientes, el grupo de estudios en los cuales se usó a corto plazo, hubo una reducción de 4%, y esto no fue estadísticamente significativo. En cambio, los que recibieron el betabloqueador por tiempo prolongado, sí hubo una reducción del 23% y aquí sí alcanzó significación estadística. El beneficio clínico neto en este metaanálisis fue que por cada 100.000 pacientes tratados con un betabloqueador versus placebo, se reducía 4 muertes, 6 reinfartos y 4 paros cardíacos por fibrilación ventricular, pagando un precio caro, alto, 16 shocks cardiogénicos no fatales. Con todo y esto, entre el año 90 y el año 2004, los betabloqueadores se recomendaron en todas estas guías ACC-AHA, en primer lugar, vía oral para todo paciente con síndrome coronario agudo que no tuviese contraindicaciones, y por vía intravenosa para pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT para todos, eh, que no tuvieran contraindicaciones, y particularmente aquellos que tuvieran taquiarritmia o hipertensión. Pero en la década del 2000 al 2010 se presentan 2 estudios fundamentales que cambiaron la historia de los betabloqueadores en los síndromes coronarios agudos. El primero fue el estudio Capricorn con carvedilol versus placebo en pacientes con infarto agudo del miocardio con fracción de eyección menor del 40%, que tuvieran o no síntomas de insuficiencia cardíaca. Y aquí hubo una reducción de la mortalidad absoluta de un 3%, una reducción relativa de la mortalidad de 23%, y esto cambió de alguna manera las recomendaciones de los betabloqueantes en infarto agudo del miocardio. Y este estudio, el estudio COMIT, en el brazo metoprolol, recuerden que había un brazo metoprolol y un brazo clopidogrel, este fue realmente el que vino a cambiar la historia. Y aquí vemos entonces que el punto final primario, muerte, infarto, paro cardíaco, no se redujo usando metoprolol vía intravenosa seguido por vía oral versus placebo en 45.800 chinos en 1.250 hospitales en China en el estudio COVID. Esto realmente es lo que vino a cambiar el uso de betabloqueantes en síndrome coronario agudo. No obstante, no solamente que no redujo el punto final primario, que no redujo las muertes y aumentó el shock cardiogénico. Y cuando al punto final, muerte, reinfarto y paro cardíaco, se le sumó el shock, numéricamente fue mayor con metoprolol que con placebo. No obstante, el betabloqueador redujo
las arritmias ventriculares, el reinfarto y la fibrilación ventricular. Pero el shock cardiogénico tuvo más peso. Por eso, desde entonces, se empieza a recomendar muy precisamente los betabloqueantes por vía intravenosa. Y voy a dar un salto bien grande de una vez al 2017. Valga decir que la última guía ACC-AHA de IM con elevación del segmento CT fue publicada en el 2013. No se ha vuelto a publicar una guía de infartos con elevación del segmento CT. Solamente lo que tenemos es una guía del 2021 de revascularización miocárdica por parte de ACC-AHA. En el 2017, publicada en el 2018, tenemos esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se plantea el uso de betabloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca y o fracción de eyección menor del 40%, a menos que estén contraindicados. Esta es una recomendación que incluso no está bien redactada todavía. La redactan perfectamente en la guía 2023, en la que sigue. Y es la única recomendación 1A para betabloqueantes. Y aparece esta recomendación: el uso de betabloqueantes por vía intravenosa en pacientes con IM con elevación del segmento CT que van a ser sometidos a una ICP, a una intervención coronariana percutánea primaria, que no tengan contraindicación. Esta aparece por primera vez en esta guía. Usar de rutina betabloqueadores en el momento del hospital, de la hospitalización, y continuarlos. Es una recomendación DUHA, y precisan cuándo no usar el betabloqueante intravenoso. En pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan bloqueo AB, que tengan bradicardia severa o cualquier otra contraindicación. Ahí plantean usar intravenoso solamente antes de la intervención coronaria percutánea primaria. Y esto está basado fundamentalmente en este estudio, en el Betocar CENI, que es un estudio español, donde está el doctor Uras Ibáñez, que es el presidente de la guía de la del 2017 y la del 2023, y el doctor Valentín Fuster, son los que están al mando de este estudio. Y vemos que en este estudio, que es un estudio pequeño, 270 pacientes, no hubo impacto sobre mortalidad, solamente tamaño del infarto. Se redujo el tamaño del infarto. Y el otro aval para esta recomendación son estos dos metaanálisis. Un primer metaanálisis que incluyó 16 estudios entre el año 1980 hasta nuestros días, que incluyó 73.000 pacientes. Fundamentalmente de estos 73.000, 67 están en COMI, ICI-1 y Miami. Y hubo una reducción de las muertes del 8% y no alcanzó significación estadística. El otro metaanálisis es este metaanálisis de apenas 4 estudios, todos muy pequeños, que alcanzan a 1.150 pacientes, usando betabloqueador intravenoso en pacientes que van a ser sometidos a ICP primaria desde antes o incluso inmediatamente después de la ICP. Y no hubo reducción aquí no hay reducción de muertes, solamente tamaño del infarto fue lo que se evaluó aquí. Sin embargo, en la guía 2023 vuelve a aparecer la misma recomendación basada en esa evidencia: usar betabloqueantes, preferiblemente metoprolol, en pacientes que van a ser sometidos a una ICP primaria, que no tengan contraindicación. La otra recomendación, y ahora sí bien perfectamente redactada, los betabloqueadores son recomendados en síndrome coronario agudo en pacientes con fracción de eyección menor del 40%, independientemente de que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca. Y esta recomendación que dice usar de manera rutinaria betabloqueadores en síndrome coronario agudo en pacientes independientemente de la fracción de eyección. Aquí debería decir que tuviera fracción de eyección mayor del 40%, porque ya los que tienen menos del 40% deberían usar específicamente carvedinol. Bueno, vamos a ponerle la lupa a esta recomendación. Y es que el uso de betabloqueadores con infarto agudo del miocardio en pacientes con fracción de eyección preservada, que tengan fracción de eyección mayor del 40%, está cada vez más cuestionado. En este registro inglés-galés de 179.000 pacientes con infarto agudo del miocardio sin insuficiencia cardíaca y sin difusión del ventrículo izquierdo, no hubo reducción de muerte al año comparado con los pacientes que no recibieron betabloqueadores. El estudio Capital RCT, un estudio completamente japonés, 801 pacientes con fracción de eyección mayor del 40%, los que recibieron carvedilol
versus los que no recibieron betabloqueantes, no hubo reducción de mortalidad y no hubo reducción del punto final primario, muerte, infarto y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o síndrome crónico. En este registro sueco de enfermedad coronaria, 43.000 pacientes sin insuficiencia cardíaca, sin disfunción sistólica del ventriculo izquierdo. Los pacientes que recibieron betabloqueantes, versus los que no recibieron betabloqueantes, no hubo reducción de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, revascularización no planificada, hospitalización por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, ni ictus. Y más recientemente, en abril de este año, en el Congreso ACC, conseguimos que se presenta el estudio Reduce-AVI con 5.000 pacientes, casi todos fueron aleatorizados en Suecia, el 5% en Estonia y Nueva Zelanda, y aquí nuevamente los pacientes fueron aleatorizados de manera abierta, como en el estudio Capital, a recibir un betabloqueador, específicamente metoprolol o bisoprolol. Y cuando se compara con los pacientes que no recibieron betabloqueadores, no hubo reducción del punto final primario, muertes totales e infartos, ni impacto sobre mortalidad total. Existen 3 estudios en marcha: el PIVOT del CENI, del mismo grupo CENI, el DAMBLOT, el estudio danés, y el estudio Betamil. Estos estudios están en marcha usando betabloqueantes versus no betabloqueantes, pacientes con infarto agudo del miocardio con fracción de eyección mayor del 40% y quieren demostrar lo mismo, si hay beneficio o no hay beneficio. 2 estudios más en marcha que evalúan el tiempo, si es suficiente llevarlo hasta un año o más allá de un año: el AVIS y el Smart Decision. Estos 5 estudios, van a terminar de aclarar las recomendaciones de los betabloqueantes en infarto agudo del miocardio. Sin embargo, mis conclusiones al respecto son las siguientes. Se recomienda un betabloqueador por vía oral en pacientes con síndrome coronario agudo y fracción de eyección menor del 40%, con o sin síntomas de AIC, a menos que esté contraindicado. Es la única recomendación 1A. Se debe considerar administrar un betabloqueante intravenoso durante la fase aguda de un síndrome coronario agudo para tratar hipertensión en pacientes sin contraindicaciones. Esta recomendación desapareció de la guía europea. Está en la última guía, ahí entredicho, la última guía americana del 2013. Yo la rescataría porque existe bastante evidencia. Yo le daría un 2A porque en la unidad de cuidado coronario se sigue haciendo y es seguro. No quiere decir que el betabloqueante siga de manera indefinida, es para tratar la emergencia. Esta recomendación de administrar betabloqueantes por vía intravenosa antes de la intervención coronaria percutánea en IM con elevación del cemento CT está para mí sobrevalorada. Un 2A es mucho. Probablemente sea un 2B y probablemente va a desaparecer, a mi modo de ver. Los americanos en su guía de revascularización 2021 ni siquiera la nombran por ninguna parte. Y esta recomendación: considerar los betabloqueantes por vía oral a largo plazo para pacientes con un síndrome coronario agudo y fracción de eyección mayor del 40%, así la pondría yo, no independientemente de la fracción de eyección, sino mayor del 40%, definitivamente también está cuestionada. Toda la evidencia que le mostré, no hay evidencia de que haya un beneficio en cuanto a reducir muertes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a Juan José por su espectacular plática de los betabloqueantes. A continuación, para mí es un gran placer, como miembro de la Sociedad Nacional de Cardiología, presentar al siguiente expositor, quien es un gran amigo desde la residencia en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Erasmo se ha caracterizado siempre por ser amigo de nuestra casa, de Venezuela. No es su primera vez que viene a visitarnos, tenía tiempo por la pandemia. Erasmo ejerce en la ciudad de Monterrey, conocido por su excelente carne y sus mujeres bellas. Erasmo eh, ejerce en dicha ciudad y es director del Instituto Cardiovascular de Medicina en Monterrey, y él es especialista en imágenes, y todas sus pláticas, como dicen los mexicanos, todas sus charlas son dignas de grabarlas y escucharlas siempre.
una gran enseñanza para nosotros y como ex compañero mío en lo personal, Erasmo, esta es tu casa, chamito. Muchas gracias por ese mensaje, tesoro. Tengo muchos años de recordar con mucho cariño a, a esta ciudad. La primera vez que vine me invitó por ahí del 2003, 2004, José Antonio Condado, un muy buen amigo mío. Y la verdad es que le tengo mucho cariño. Me tocó venir hasta 6 veces en un año. Y decía a mi esposa, pues nada más te falta comprar un departamento y una novia. Le dije, pues el departamento ya lo estamos viendo. No, no es cierto. Pero bueno, en los siguientes minutos yo voy a tratar de darles un panorama de la parte práctica. Yo soy una persona muy práctica. Yo soy un cardiólogo que además de ser cardiólogo clínico y que tiene su consulta privada, hago imágenes y ejerzo también como director y bueno, también de repente vendo refrescos cuando es posible y en el pasillo del hospital. Hago muchas cosas, pero bueno, yo les voy a tratar de explicar de manera práctica el abordaje que nosotros tenemos con Minoca, con la enfermedad sin obstrucciones coronarias. Primero que nada, pongámonos de acuerdo en cuanto a los conceptos. Tenemos conceptos como INOCA o INOCA, que es isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva, infarto sin enfermedad coronaria obstructiva, angina sin enfermedad coronaria obstructiva, pero sobre todo la mamá de todo esto suele ser la disfunción coronaria microvascular. La disfunción coronaria microvascular, pues, como bien lo dice, son anomalías de la microcirculación. Estamos muy acostumbrados a ver en macro, mas no pensamos en micro. Es muy importante. Por muchos años todo lo que estaba tapado se destapaba y hoy en día, gracias a estudios como Ischemia Trial o Courage, sabemos que no necesariamente que los seres humanos podemos vivir de manera crónica con enfermedad coronaria obstructiva mientras no sea incapacitante, no tenga síntomas y conociendo que tenemos un riesgo mayor. Existen factores funcionales y estructurales. Funcionales, bueno, disfunciones, alteraciones de la liberación de óxido nítrico, etcétera, y factores anatómicos, como los casos de la miocardiopatía hipertrófica, pues es muy evidente que la hipertrofia va a comprimir la microvasculatura, y la presencia de fibrosis intersticial, como las miocardiopatías por depósito. Existe, como les digo, hay asociación con factores de riesgo, existe aterosclerosis subclínica, es muy común que tengamos, y recuerdo muy bien cuando hacía mi residencia, llegaban los pacientes con dolor de pecho, sobre todo mujeres, hacían un cateterismo y decían no tiene nada, pero esas personas iban a casa con aterosclerosis leve, que progresivamente regresaban o posteriormente regresaban con un síndrome coronario agudo, con una enfermedad coronaria obstructiva significativa, y era como que una duda porque teníamos. Y la imagenología nos ha abierto esa puerta y la posibilidad de ver a estos pacientes. Existen endotipos coronarios de la microcirculación. Tenemos lo que es la reserva de flujo fraccional, el índice de reserva miocárdico y la reserva de flujo coronario. Todos estos interactúan para dar perfusión al miocardio. Estos se ven afectados dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, en las mujeres, es muy común que las mujeres que tienen lupus, que tienen Parkinson, que tienen algunas enfermedades donde hay alteración endotelial, cursen con esta patología. Por eso es muy importante y esa es una de las razones por las que se le ha relacionado al Minoca con las mujeres. Tenemos modalidades diagnósticas invasivas para poder diagnosticar esta entidad y de igual forma no invasivos. Hago la aclaración que por muchos años se ha utilizado el PET como estándar de referencia para el cálculo de la microcirculación o del flujo miocárdico de oxígeno. Tenemos de sangre, perdón. Sin embargo, no hay disponibilidad, es muy caro. A pesar de que yo lo tengo, pocas veces lo uso. ¿Por qué? Porque tengo resonancia y tomografía en las que puedo hacer perfusión cuantitativa y de esta forma evaluar de manera indirecta la parte de la microcirculación. No tenemos Coroventis para los intervencionistas, no tenemos aún Coroventis, es un tema ahí de regulaciones en México, pero le debemos o le quedamos a deber todavía a la enfermedad coronaria microvascular. Los métodos actuales para detectar enfermedad coronaria buscan evaluar directamente el árbol coronario o buscar las alteraciones de las funciones
de estos pacientes. Tenemos la tomografía y la resonancia, que son herramientas que son disponibles. Ya no es como antes, en donde pues, era muy raro tener un tomógrafo, era muy raro tener un resonador. Bueno, específicamente buscamos en los pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva la disfunción microvascular, el espasmo microvascular, la disfunción endotelial, la presencia de compresión mecánica como en los puentes o los espasmos coronarios. Los criterios para MINOCA son muy sencillos, está hecho con los criterios universales de infarto. Sin embargo, existe enfermedad coronaria no obstructiva atribuible a la lesión culpable o la sospecha de enfermedad de la zona en donde encontramos el infarto. No hay una relación directa, no hay una lesión significativa, no hay un trombo, etc. Y no hay una causa específica para la presentación. ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿O qué es lo que hay que buscar? Pues primero, recordar a nuestros maestros que nos hacían volver al angiograma, al cateterismo, y revisar detalladamente cada una de las imágenes, recordando que hay sobreposición de imágenes, que el cateterismo es una técnica bidimensional, por lo tanto tenemos que escudriñar con mayor detalle. Debemos de buscar que no haya ruptura de placas, esto lo podemos hacer de manera invasiva con coherencia óptica o ultrasonido intravascular, buscar trombos, en los casos de trombosis, pacientes que hacen fibrilación auricular pudieran generar también un síndrome coronario agudo por un trombo. Es raro, pero no es imposible. De igual forma, buscar espasmos coronarios y disfunción microvascular, buscando mediante pruebas de evocación de espasmo, utilizando acetilcolina, que es el estándar para ver o buscar vasoconstricción, espasmo, y medir los índices de resistencia microvascular. Se durmió la computadora. Listo. Lo más común, y este es un ejemplo, infarto tipo 1, en donde hay una ruptura de una placa, hay una obstrucción, y por lo tanto hay una ausencia de flujo de manera distal a la obstrucción. En este caso, un infarto que puede ser transmural o no transmural, tipo 1, y en el tipo 2 es donde hay una alteración o un mismatch en la demanda, en el aporte y la demanda de oxígeno, como en el caso de enfermedad microvascular, en este ejemplo, donde hay un infarto que tiene unas características diferentes a las que presenta un infarto convencional, de manera convencional, tipo 1. La ventaja de la tomografía es que podemos evaluar toda la progresión de la placa, desde que empieza, desde que hay calcio, desde que hay placas no calcificadas, que son muy importantes, y hay que recordar que en este año estamos virando a ver cada vez más la placa. Hay mucho más información en la placa que lo que tenemos conceptualmente pensado. La evaluación funcional con la tomografía hoy en día es una realidad. Hacemos cotidianamente reserva de flujo fraccional, hacemos perfusión miocárdica con tomografía para hacer perfusión cuantitativa. Entonces, cada vez más nos estamos acercando con la tomografía también a la parte funcional. Recordar también que las placas con remodelamiento o las placas que generan infartos agudos son placas que son menores del 50% en la mayor parte de las ocasiones. ¿Okay? Hay características específicas que se identifican con tomografía y estas son remodelación positiva, una gran carga de placa, alteraciones de la atenuación dentro de la misma placa, placas de baja atenuación, por ahí de menos de 130 unidades Hounsfield. Y estos pacientes frecuentemente tienen reserva de flujo fraccional o índices de reserva miocárdica alterados. Es común. Por eso, en estos pacientes puede existir eventos coronarios sin que haya necesariamente una ruptura de la placa. ¿Qué sucede? Las placas producen disfunción endotelial. Entonces, estas placas no obstructivas sí producen isquemia. Pues, cambiando el paradigma, ¿no?, de lo que nos enseñaron nuestros maestros. Hace años ya empezamos a hacer strain, la medición del strain con tomografía. Y como bien saben, el strain es un predictor
de eventos a futuro, un predictor de falla cardíaca en pacientes asintomáticos y pacientes con fracción de expulsión normal. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar 1000 segmentos miocárdicos, medimos el strain de estos pacientes y los correlacionamos con el score de calcio. En este caso eran pacientes que se hacían una angiotomografía y que tenían, en el proceso de la angiotomografía se hacía el score de calcio. ¿Por qué lo correlacionamos? Porque mucha gente tiene eventos a mayor cantidad de score de calcio, arriba de 1000, la cantidad de eventos que tienen los pacientes es similar a los que tiene un paciente que ya tuvo un infarto. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos es que el strain en estos pacientes que tienen un calcio incrementado, sin lesiones significativas, ojo, esa es la parte más importante, simplemente tenían mucho calcio, no hay lesiones significativas, sin embargo, tienen un strain anormal. La ciencia está en la placa, no en la obstrucción. La predicción de isquemia la genera la placa. La placa también genera, es un factor muy importante en la génesis de los eventos a futuros. De igual forma, la parte o la forma en la que hacemos el análisis de la placa o vemos los detalles, en donde vemos que la misma placa tiene datos de inestabilidad. ¿Por qué? Porque hay zonas de necrosis, como lo conocemos, dentro de la misma placa y estas se pueden evaluar con la tomografía. Existe una técnica nueva que se llama tomografía por emisión, por photon counting o conteo de fotones, en donde la resolución espacial que tiene es mejor que la angiografía coronaria convencional. La angiografía coronaria convencional tiene entre 200 y 300 micras y la tomografía por conteo de fotones tiene 100 micras y elimina los artefactos de calcio y elimina los artefactos del metal en los pacientes que tienen ya un stent. Entonces, los próximos años son muy emocionantes para los que hacemos esto porque tenemos todavía mucha tarea para investigar. La grasa pericoronaria. Un buen amigo, el doctor Carlambos Antoniades de la Universidad de Oxford, encontró hace años que había un intercambio de sustancias entre las arterias coronarias y la grasa anexa. Y la grasa anexa. Ellos se dieron a la tarea de buscar qué pasaba con la grasa alrededor de las coronarias y estudiaron pacientes que habían tenido eventos coronarios agudos. Les hicieron angiotomografía y midieron con un software que ellos desarrollaron en la Universidad de Oxford y encontraron que hay alteraciones importantes en la grasa pericoronaria, identificando placas de alto riesgo, calcificaciones multiformes, placas que tienen realce con el contraste, la misma remodelación o significación significativas, que sean placas significativas y la presencia de unidades Hounsfield menores. Todas estas características se hacen de manera no invasiva. Este es un ejemplo de un muchacho de 36 años que está haciendo ejercicio. Hay dos doctores en las bandas, en el gimnasio. Él se va atrás porque no quiere impresionarlos, porque si ya están viejitos, no quiero que me vean correr mucho. Se pone a correr, los doctores escuchan un golpe, cayó muerto, y su muerte súbita. Como si fuera una película, lo que les voy a decir es verdad, me encargué de corroborar el hecho. En ese momento, el entrenador del gimnasio iba caminando con un desfibrilador en la mano. Casualmente le habían hecho la prueba cotidiana que hacen diariamente para revisarlo, y él iba caminando a guardarlo. Le hacen lo reviven, lo traen al hospital, y la pregunta era, bueno, le hicimos un angiotac donde reportamos una placa por lo menos moderada con características de alto riesgo. La pregunta del intervencionista era, ¿le pongo un desfibrilador porque fue una muerte rítmica primaria o le pongo un stent? Entonces, lo que hicimos fue hacer una resonancia en donde vimos que había edema en la misma zona donde estaba la placa. Por lo tanto, todo apuntaba que había el edema, nos estaba confirmando que hubo una ruptura de esa placa con una reperfusión espontánea. Y el paciente se fue a casa, todavía lo seguimos viendo en la consulta, esto fue hace ya algunos años, y esta parte nos vino a dar mucha luz. Esta es la imagen de lo que se veía en el cateterismo. Por eso lo metieron al cateterismo, no lo hicieron OCT, este OCT se lo hicieron en un segundo cateterismo.
vieron que no había placas, dijeron esto es arrítmico, tiene aterosclerosis, es un innocent bystander. Bien, las alteraciones de la reserva de perfusión con resonancia se pueden hacer de manera tan sensible como el PET. Por lo tanto, en mi práctica cotidiana yo utilizo la resonancia bien hecha para cuantificación y me quedo muy tranquilo porque sé que hay correlación con FFR y hay correlación con el PET. Tener un índice de una reserva de perfusión miocárdica de 1.4 detecta enfermedad con isquemia en aquellos pacientes que no tienen oclusiones significativas. Utilizamos todavía el mismo protocolo que utilizaba yo cuando era residente en el Brigham, de adenosina, y hacemos un cálculo de la perfusión de manera cuantitativa, no solamente visual, sino de manera cuantitativa. Pacientes, tenemos un algoritmo, descartamos enfermedad coronaria obstructiva, por lo tanto siempre tratamos de evaluar y cuantificar el flujo coronario. Hay varias formas de hacerla, hay una muy reciente en la que cuantificas directamente y una indirecta que me parece una manera genial de evaluarla. Muy sencillo, todo el flujo que pasa por las coronarias va a dar al seno coronario. Se mide el flujo del seno coronario en reposo y se mide el flujo del seno coronario después de la infusión de adenosina, y esto nos genera alteraciones. En este caso pueden ver en la línea roja el flujo de manera normal después de la vasodilatación. Cuando existe un flujo o un incremento menor de 2, esto nos confirma la presencia de alteración de la microcirculación. Con tomografía, recientemente también podemos hacer la cuantificación y sobre todo recordar que la disfunción no necesariamente es global. Esto es muy importante porque de repente vemos un infarto lateral, vemos un infarto anterior y pensamos qué está pasando. Bueno, la disfunción no es necesariamente global. Hay una disminución global, sin embargo, hay mayor alteración en ciertos territorios. Y estas técnicas, tanto la tomografía o el PET, nos permiten cuantificar específicamente el territorio de la arteria y la cantidad de sangre en mililitros por gramo por minuto. Recordar que las patologías como la amiloidosis también cursan con alteraciones de la microvasculatura, infartos en presencia de arterias normales, siempre pensar en SCAT o disección de las arterias coronarias. También patología de mujeres jóvenes. Sin embargo, en estas ya hay datos de pequeñas placas. El algoritmo sugiere dentro de la manera invasiva, evaluar con imagen intracoronaria y evaluar con resonancia. Los lineamientos sugieren también la utilización, los europeos clase 1, para utilizar resonancia. Por lo tanto, yo los invito a que piensen con mayor frecuencia en los métodos no invasivos. Ya estamos en una época en la que no solamente necesitamos un método, sé que es más caro, pero termina siendo más efectivo, ¿sí? Utilizar tomografía para evaluar anatomía y utilizar resonancia para evaluar función. El estándar de referencia es el PET. Es muy probable que en los próximos años esto cambie, porque la cuantificación con resonancia es muy reciente. De la misma forma, la cuantificación con tomografía es muy reciente. Faltan estudios de validación que ya se están corriendo. Muchas gracias. Gracias, doctor Erasmo. Excelente presentación y ya tengo unas preguntas para cuando termine el bloque. A continuación, me complace presentar a una colega y amiga graduadas en el mismo centro, cardiólogo clínico egresada del Hospital Universitario de Caracas y magíster en arritmología, electrofisiología y estimulación cardíaca del Hospital San Carlos de Madrid de la Universidad Complutense y que trabaja en el Hospital de Clínicas Caracas. Yolanda, me complace ver lo exitosa y excepcional que está. Adelante. Gracias, Andrea, qué alegría verte aquí y compartir en el mismo simposio, creo que por primera vez desde que nos graduamos, ¿verdad? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la sociedad por la gentil invitación para conversar hoy con ustedes acerca de este tema que me parece muy interesante
y he querido desarrollarlo en 5 mensajes esenciales que vamos a ir discutiendo uno a uno en cada minuto de la charla. Y vamos a empezar por el primero. Y el primero de ellos, aunque puede sonar un poquito odioso, es una realidad, porque implantar un dispositivo no es sinónimo de saber programarlo, y vamos a ver por qué. Todo comienza con la adecuada selección del dispositivo, y esto viene dado por una tríada en donde la sospecha del porcentaje estimado de estimulación que va a tener su paciente y la fracción de eyección, que pueden ser dinámicas, podrían inclusive variar la indicación y por ende la selección del dispositivo. Tenemos unas indicaciones que se comparten para gran número de pacientes, pero concretamente en isquémicos, estas indicaciones en 3 grandes grupos pueden ser necesidad de estimulación, prevención de muerte súbita y fallo de bomba. Cuando hablamos de necesidad de estimulación, tenemos 2 escenarios habituales, que son el bloqueo B completo y la enfermedad del nodo sinusal. Vamos a hacer una salvedad entre agudos y crónicos, porque los crónicos comparten las mismas indicaciones que los no isquémicos, pero en agudos están los tiempos de espera que están reflejados en las guías. En el caso de bloqueo B completo debemos esperar 5 días, y en el caso de una enfermedad de nodo sinusal no debemos precipitarnos a implantar al paciente de manera definitiva hasta no tener una correlación con síntomas. Y vamos a hablar un poquito más acerca de bloqueo AB completo, porque es lo más frecuente. Hasta 4% de los pacientes en un contexto de un síndrome coronario agudo lo pueden presentar, sobre todo si es con elevación del ST, y mucho más en los que involucran cara inferior. Sin embargo, los cuadros que esto produce, también en infartos anteriores extensos, son extremadamente aparatosos, aumentan el riesgo de shock cardiogénico, aumentan el riesgo de muerte, pero ni el más aparatoso de todos los cuadros nos puede impedir elegir apropiadamente el modo de estimulación, porque esto va a quedar, el paciente va a quedar implantado con esto por largo tiempo, y es que las mismas guías le invitan a minimizar la estimulación ventricular derecha innecesaria, que a lo largo del tiempo se ha mostrado ser muy deleteria, produciendo en muchas ocasiones cardiomiopatía inducida por estimulación. Y todo parte de seleccionar adecuadamente el dispositivo. No voy a discutir, estas indicaciones están en las guías, no es asunto de esta charla propiamente, pero los dispositivos unicamerales están verdaderamente limitados a un grupo de pacientes en donde ya, por ejemplo, con fibrilación auricular, y estoy hablando de primera línea, luego hay otras cosas asociadas, comorbilidades, edad, pero solo de primera línea en pacientes con FA en la que nos hemos rendido en el rescate del ritmo sinusal. El resto de los pacientes se benefician de tener dispositivos bicamerales. Entonces, un dispositivo exitosamente implantado no es aquel en el que los cables quedaron en un sitio que nos parece apropiado, es aquel que queda adecuadamente programado, buscando en primera instancia evitar la estimulación ventricular innecesaria, y luego, después de un profundo conocimiento de todos los beneficios que tienen los algoritmos, terapias e intervalos que usted puede programar de un marcapaso, dejarlos de la mejor manera, individualizando cada paciente. Si vamos ahora con la indicación de prevención de muerte súbita, sabemos que puede ser primaria o secundaria. Pero si hablamos de la prevención primaria, también hay que hacer una salvedad de tiempo. 40 días post-infarto o 90 días post-revascularización en aquellos pacientes que tengan expectativa de vida mayor a 1 año. Y no tenemos dudas acerca de la prevención secundaria. Un paciente resucitado en muerte súbita se beneficia indudablemente del implante de un DAI, pero ven que la evidencia y los estudios emblemáticos son viejos, ¿no? Aquí tenemos en azul oscuro los estudios para prevención secundaria, y no ha hecho falta hacer más, porque está claro el beneficio. Pero existen algunas dudas razonables en prevención primaria que se han venido dando a lo largo del tiempo, partiendo por la misma idea de que los estudios emblemáticos son viejos y la medicina, la terapia médica ha evolucionado muchísimo. Desde el 2001 hasta ahora, no solamente se han agregado los 4 fantásticos, sino que además tenemos la terapia de resincronización desde el 2001. Y esto todo en conjunto disminuye el riesgo de muerte súbita porque, como les comenté anteriormente, la fracción de eyección de un paciente puede ser dinámica. Luego vino otro punto de inflexión con los resultados del DANISH, en que aparentemente fue neutral.
Sin embargo, subestudios de este y luego los estudios de resonancia magnética de Di Martino han demostrado que no es que sea neutral para isquémicos, simplemente se ha limitado a pacientes más jóvenes y se ha abierto una puerta para indicar DAI ya en pacientes no isquémicos y otra puerta más que nos indica que debemos evaluar el porcentaje de fibrosis porque esto puede estar asociado a mayor beneficio del DAI. Estudios más recientes siguen demostrando un 27% de reducción de muerte en estos pacientes portadores de DAI en prevención primaria, con lo cual esto tiene una clase 1 de indicación en las guías, pacientes isquémicos independientemente de su clase funcional si tienen menos de 30% de fracción de eyección. Y cuando hablamos de fallo de bomba como indicación, pues aquí están enlistadas, las ven allí, todas las indicaciones clásicas para fallo de bomba y resincronización, pero aquí quiero ser enfática de nuevo que el tratamiento médico puede hacer que la fracción de eyección sea dinámica. Entonces debemos reevaluar la fracción de eyección por el método que usted disponga. Hay métodos inclusive más fidedignos que el eco, como el strain, como los estudios por imágenes, resonancia magnética, que podrían ayudarle a determinar el grado de fibrosis adicionalmente de su paciente. Y es que el cuerpo de evidencia para la resincronización es súper amplio, además tiene muchísimo tiempo y lo seguimos usando, reconociendo completamente su beneficio en pacientes bien seleccionados. Y es que ahí viene, tienen que estar bien seleccionados y todo eso depende de la duración del QRS y del patrón de bloqueo de rama. Pero tiene unas desventajas, produciendo 30-35% de pacientes no respondedores por diversas razones. Pero la primordial es que no cumplan con estos criterios que están enlistados acá como indicación clase 1. Es decir, su paciente tiene un bloqueo de rama izquierda que se ajusta apropiadamente a los criterios de Strauss, perfecto, vamos a resincronización, pero si no lo tiene, es preferible que evalúe otros tipos de estimulación como la estimulación fisiológica que conversamos ayer. Entonces, ¿todo resincro va con DAI? No, pero como el tema que nos ocupa son los isquémicos, todo paciente que va a DAI en prevención primaria se le debe añadir CRT si tiene cualquier indicación de resincronización. Eso es clase 1 en las guías. Luego nos vamos al segundo punto y es que mientras más ojos vigilen esta programación, mejor para todos. Tenemos dos casos puntuales. El caso 1 es un paciente que usted como cardiólogo clínico refiere para que le implanten un DAI en prevención primaria. Este es el electro del paciente en ritmo sinusal con QRS estrecho, un PR normal. Y le devuelven esto. Usted como cardiólogo clínico no necesita un programador en la mano para saber que aquí algo anda mal. Porque usted manda un paciente con indicación de muerte, de prevención de muerte súbita, y le devuelven a este paciente estimulado con un QRS ancho. Y cuando usted le pide al técnico que por favor interroguemos este marcapaso, vemos que el intervalo AB programado, que es el equivalente en marcapasos del PR, es menor que el del paciente. Entonces hay que saber qué botones son los que hay que pisar en el programador para obtener nuevamente un electro normal, prolongar el intervalo AB y minimizar la estimulación ventricular innecesaria, porque negligentemente podríamos estar metiendo a este paciente en indicación de resincronización que realmente no tiene. Otro caso, una paciente con una disfunción del nodo sinusal que fue implantada afuera y a su regreso le comentan que probablemente por algunas arritmias que vieron en su dispositivo tenía indicación de DAI. Esta paciente fue evaluada por un cardiólogo clínico con muy buen ojo que le hace un electrocardiograma y ve esto no es normal. No vemos la secuencia que estamos acostumbrados a ver en un electro normal. Estas son ondas P que están allí, algunas retrógradas, otras, las pigas de estimulación no se ve claramente. Este marcapaso había quedado inicialmente programado de esta manera, que es lo común para una enfermedad del nodo sinusal. Cuando interrogamos los eventos de este paciente, no voy a explicar todo esto porque tendríamos que tomar mucho tiempo, pero lo cierto es que son arritmias supraventriculares no sostenidas de 1 y 2 segundos, erróneamente clasificadas como taquicardia ventricular. Entonces, esta paciente no tiene absolutamente ninguna indicación de DAI. Cuando inhibimos el marcapasos, vemos que lo que tiene es un ritmo de la unión atípico y apretando los botones apropiados, pues le devolvemos un electro precioso al cardiólogo clínico para que la siga en su consulta. Luego hay que descartar esto, los errores de programación es muy importante porque lo que no pensamos no lo podemos diagnosticar y la cardiomiopatía inducida por estimulación es y existe y es un problema grande
que se da sobre todo por disincronía electromecánica por una mala selección del dispositivo, en este caso dispositivos BBI produciendo disincronía AB, que disminuyen precarga y llevan al paciente a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Esto no es tan poco común y pacientes que previamente tenían fracción de eyección normal antes del implante, hasta 10% pueden desarrollar esta cardiomiopatía inducida por estimulación si tienen un porcentaje de estimulación mayor al 20%, y eso lo sabemos ya por esta cantidad de estudios desde hace muchos años. También puede haber disincronía ventrículo-ventricular, y si usted pudiera minimizar la estimulación innecesaria, podría corregirla. Como cardiólogo clínico, cuando usted evalúa a su paciente implantado y le hace un eco y ve esto, ya sabe que algo anda mal. Si es un dispositivo BBI, debería urgir al que le implantó que le implante el cable auricular para que usted pueda hacer esto con programación. Devolverle al paciente, programar un intervalo AB apropiado, la patada auricular y poder influir un poco en los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que esté presentando el paciente. Pero si ya hay daño de fibra y esto no se puede corregir con programación, es indicación clase 2A por ahora en las guías que se haga un upgrade inmediato a terapia de resincronización. No se puede esperar la depresión de la batería. Y yo creo que esto va a subir de nivel en las próximas guías por el Budapest, los resultados del Budapest CRT presentados el año pasado, con una reducción del 50% del MACE al hacer un upgrade temprano. Otro punto importante que debemos tratar son las arritmias, porque la alta carga de cualquiera de ellas empeora el estado de su paciente y sobre todo si es isquémico. Vamos a hablar primero un poco de las ventriculares, que no son infrecuentes en los pacientes con un síndrome coronario agudo. Sin embargo, las que se presentan durante la reperfusión en los primeros 2 días no producen una mortalidad a largo plazo diferente a la de los demás. Pero las que se presentan 2 días después de la revascularización, esas sí que es importante seguirlas en el tiempo porque producen 3 veces mayor riesgo de muerte a largo plazo. Y no solamente en el momento, complican el momento agudo, sino en su paciente que ya se convierte en crónico después de los 30 días, este incremento de mortalidad es significativo y es debido generalmente a la presencia de taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas asociadas a cicatriz de infarto. Entonces, si usted diligentemente ya le puso el DAI a su paciente porque tiene indicación, pero este se presenta con taquicardia ventricular recurrente, tenemos que pensar en ablación. Si esta es una taquicardia que puede ser mapeable, el DAI y la ablación son amigos, no están separados. Creemos que el DAI es un dispositivo de tratamiento y no lo es un dispositivo netamente preventivo. Y debemos considerar la ablación, que no nos es ajena. En Venezuela tenemos muchos años haciendo esto y contamos con la tecnología necesaria. Aquí podemos ver que podemos mapear una taquicardia con el istmo protegido de la misma y aplicar radiofrecuencia para quitarla. Con la fibrilación auricular se suele minimizar muchísimo el impacto de la fibrilación auricular y no importa si el paciente ya venía con ella, que ya se conocen los riesgos de la fibrilación auricular, pero si es secundaria al evento isquémico, tiene los mismos riesgos de insuficiencia cardíaca, de stroke, de ictus y de mortalidad, con lo cual hay que quitarla. Y además de eso, su paciente isquémico tiene 3 veces mayor riesgo de hacer un reinfarto en presencia de fibrilación auricular. Si este paciente además es portador de un dispositivo, los dispositivos le permiten detectarla precozmente para actuar en consecuencia y programarlo para ablación y previamente, por supuesto, anticoagularlo. Cuando hablamos del DAI como un aparato, tenemos que verlo como un aparato preventivo, porque no es para tratar, es para tratar para salvar vidas, pero no es un tratamiento. Si vemos el dispositivo, el DAI, como un dispositivo de terapias, podemos meter al paciente en una tormenta eléctrica si no corregimos las arritmias y confiamos en que todo lo puede hacer el aparato. Y las puede haber unas descargas apropiadas y otras inapropiadas, y como verán, la optimización de la programación está enlistada en casi todas ellas, además de la ablación por radiofrecuencia que se debe considerar. Esta programación ya está acuñada en las guías. Todo esto está codificado aquí con el color verde porque son todas indicación clase 1. Sobre todo en prevención primaria debemos estar muy pendientes de programar zonas de sensado de taquicardia ventricular con frecuencias altas, algoritmos de discriminación y sensados largos para evitar las terapias del choque inapropiadas
o las que no son necesarias para salvar la vida. Y eso y otras exquisiteces las hemos aprendido de estudios como el MADID-RID y el Pain Free, en donde se reducen considerablemente los choques inapropiados y solo se conservan los apropiados. Y por último, una herramienta que probablemente no es muy conocida, y aquí es donde quiero hacer un énfasis especial, no podemos divorciar el seguimiento clínico del paciente del seguimiento del dispositivo, porque el dispositivo tiene muchas bondades, sobre todo los DAI y los Resynchro DAI tienen esta herramienta que se llama OptiVol, que es un sensor de fluidos, que le va a permitir a usted como cardiólogo clínico manejar un evento de insuficiencia cardíaca inclusive antes de que se presente de manera florida. Y esto funciona midiendo la impedancia torácica día con día del paciente, que mientras va descendiendo, va aumentando el sensado de fluidos. Y si esto además se correlaciona con un descenso de la actividad física del paciente, usted puede influir modificando la medicación para evitar eventos más graves de insuficiencia cardíaca. Entonces, todas estas cosas deberían ir junto al reporte, no solamente la medición de umbrales, la medición de batería, que son importantes, pero toda esta información es súper importante para el cardiólogo clínico, entonces deben trabajar en conjunto. Y esto, hasta aquí llegamos con los mensajes y quiero que por favor los mantengan siempre presentes. Gracias. Excelente, doctora Suárez. Ya vemos que las subespecialidades cada vez se alejan más de la práctica cotidiana. En una época todos poníamos marcapasos, ahorita ya sabemos que no todos debemos poner marcapasos, porque hay que saber poner un marcapaso, hay que saber cuál dispositivo, y esto es realmente otro mundo. Bueno, a continuación, tengo el orgullo y el honor de presentar al doctor Víctor Mauro, de Argentina, presidente actual de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es jefe de la unidad de cuidados coronarios de la Clínica Bactérica de Buenos Aires, Argentina, y director de la residencia de cardiología en la Clínica Santa Isabel. Quiero señalar como algo relevante que es pocas veces que un cardiólogo clínico no invasivo va a presentar este tema, porque siempre lo presenta los hemodinamistas. Y en verdad es muy interesante, además, que es el deber ser. Tuve la oportunidad ayer de los que estuvimos en una nueva modalidad de la Sociedad de Cardiología, que es Fuegos Cruzados, que fueron casos que se presentaron entre ellos este tipo de cosas, y fue muy interesante, pero llamaba la atención que bueno, había muchos intervencionistas en el panel y no veíamos cirujanos ni cardiólogos. Entonces, esto es algo que está cambiando, y los estudios han hecho que este abordaje cambie. Por favor, el doctor Mauro nos va a hablar de infarto y múltiples vasos. ¿Debe ser tratada la arteria culpable o todas? Y quiero decir que esto ha cambiado, y ha cambiado en los últimos 10 años y sigue cambiando esta modalidad. Y yo no sé si ahorita es menos controversial o más controversial. Esperemos que nos saque de la duda. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor y privilegio poder compartir esta sesión con ustedes y poder estar presente celebrando los 70 años de la Sociedad de Cardiología Venezolana, que sinceramente para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí junto a todos ustedes. Bueno, el tema que vamos a tratar va a ser infarto de múltiples vasos. ¿Es mejor tratar la arteria responsable o hay que hacer reperfusión completa?
de todos los vasos estenóticos que uno encuentra en la angiografía inicial. Bueno, la mitad de los pacientes con infarto con elevación del segmento ST tienen enfermedad obstructiva de múltiples vasos. Generalmente suelen ser más añosos, diabéticos, hipercolesterolémicos y más antecedentes de infarto previo, insuficiencia cardíaca, angioplastia o accidente cerebrovascular. En el 2023, aunque la verdad que la mayor parte de las guías americanas previos a esta guía, que es la más nueva, que es la guía europea, escrita por toda esta cantidad de especialistas, representantes de los centros más importantes de Europa, nos dicen de que en los pacientes con shock cardiogénico, la angioplastia inmediata del vaso responsable es de categoría o es una recomendación clase 1 y no sugieren, por supuesto, en ese momento, en la fase aguda, la angioplastia del resto de los vasos. El infarto agudo de miocardio, que se encuentra estabilizado, sugieren hacer una revascularización completa, ya sea durante el procedimiento índice o dentro de los 45 días, con una recomendación muy fuerte, como ustedes ven ahí, 1A, que es la recomendación más fuerte en todos los consensos. No voy a hablar, digamos, de los síndromes coronarios agudos sin elevación de segmento ST, de la cual la verdad que hay muy poca evidencia, y como ustedes ven ahí, la recomendación actual es la revascularización completa, pero fíjense en el nivel de evidencia C, es decir, solamente basada en la experiencia de los investigadores. Y acá terminó mi presentación. ¿Qué más podemos agregar a todo esto nosotros? Seguramente en este momento Eliodoro y Susana me están diciendo, ¿para qué trajimos a este muchacho? Si ya me dice todo, ya con esta diapositiva, ya todo la podemos ver y saber qué hay que hacer. Yo los invito o les propongo que intentemos tratar de analizar cuáles son las debilidades de las recomendaciones basadas exclusivamente en el análisis de los estudios. Estudios que en general para poder llegar a estas recomendaciones suelen ser estudios habitualmente chicos, randomizados, generalmente donde el endpoint primario no es el endpoint fuerte. Por ejemplo, no hay estudios sobre esto donde se analice exclusivamente muerte cardiovascular, porque para eso se necesitarían entre 30 y 40.000 pacientes. Todos los eventos o todos los endpoints que ustedes van a ver en los estudios son siempre un combinado de 4 o 5 puntos isquémicos, lo cual eso genera una terrible imprecisión en el resultado del análisis del estudio. Con respecto al shock cardiogénico, ¿no? En este caso no cabe duda. El Culprit Shock ya en el 2017 nos dijo de que angioplastiar múltiples vasos en la fase aguda del shock cardiogénico aumenta la mortalidad, y eso a expensas de un aumento en la injuria cerebral y de la causa de muerte desconocida. Así que la verdad que una diferencia significativa en contra de la angioplastia de múltiples vasos. Probablemente los motivos de esto sea el uso de grandes cantidades de yodo. Ustedes saben que el yodo genera hiperosmolaridad plasmática, eso puede producir daño cerebral, así como también depresión miocárdica y asistolia. Así que hoy no cabe duda de que en el shock cardiogénico puntualmente la recomendación 3B, es decir, no hacerlo en la fase aguda, es adecuada, y solamente quedará hacer angioplastia de otros vasos en aquel paciente que luego de las primeras 24 horas continúen con signos de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico refractario. Por supuesto que la suerte de los pacientes se juega en los primeros 30 días, fíjense que la gran diferencia está en el primer mes. Luego del primer mes, ya los pacientes sobrevivientes tienen la misma evolución al año. Así que hacer una angioplastia de múltiples vasos en la fase aguda pensando que ese paciente va a andar bien al año, eso es un error. Ahora bien, infarto sin ST, infarto con ST estable clínicamente, nosotros dijimos que la recomendación de hacer angioplastia de múltiples vasos era clase 1A, la más fuerte de todas. Pero observen ustedes las guías NICE.
Desde mi punto de vista, y lo recomiendo, las mejores guías del mundo son las guías británicas. El NICE es el Instituto Nacional del Corazón y de la Excelencia de los Cuidados, son las guías británicas, y en ellos no solamente ponen énfasis en el resultado del estudio, sino también que ponen énfasis en la metodología, en la relación costo-beneficio del procedimiento, en el riesgo-beneficio del procedimiento, en la selección del paciente, si el estudio es abierto o no. Y observen que la evidencia a favor de hacer angioplastia en múltiples vasos, observen que para la prevención de todos los eventos importantes que ustedes ven acá, desde muerte cardiovascular, infarto, revascularización por isquemia, muy baja, muy baja, muy baja, muy baja, muy baja. El próximo paso para poder analizar, digamos, la evidencia no son las recomendaciones basadas en los estudios, 1A, 1B, etc., sino es el sistema Gray, es decir, evaluar la calidad del estudio. En virtud, digamos, del sistema Gray, que tiene o conlleva una serie de requisitos, uno puede evaluar la evidencia en alta, mediana, muy baja y muy baja calidad. Fíjense en que para la revascularización completa, la evidencia para revascularizar en forma completa a los pacientes es baja o muy baja. ¿Y eso qué significa? Algo muy sencillo. Si ustedes ven, por ejemplo, muerte cardiovascular, van a ver de que la reducción del riesgo es 0,74. Es un montón, 26% de reducción del riesgo si lo revascularizamos a todos. Pero vean el índice de confianza, 0,56 a 0,99. Eso significa que la precisión de esa información es muy amplia y va a significar que va a haber pacientes que no se van a beneficiar en nada o, a lo sumo, en este caso, en el mayor beneficio van a ser 16 muertes menos cada 1000 pacientes tratados. Lo mismo observen con respecto a infarto. En infarto van a ver de que si ustedes ven el riesgo relativo, 32% de reducción del infarto, parece mucho. Pero fíjense el índice de confianza, 0,6 a 0,83. Eso significa que va a haber 16 infartos menos cada 1000 tratados. Pero fíjense el rango, desde 9 hasta 22. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar al que, en la estrategia general, al que más se va a beneficiar y tratar de no usar procedimientos innecesarios al que menos se va a beneficiar? Ese es nuestro desafío. Por supuesto que probablemente el endpoint que más reduce hacer angioplastia de los múltiples vasos es obviamente la revascularización por isquemia, donde allí sí, si ustedes observan, los rangos intercuartilos 0,23 a 0,34 son muy consistentes. El beneficio sobre la recurrencia isquémica es muy amplio, 87 eventos menos cada 1000 pacientes tratados. Si vamos punto por punto, fíjense que dentro de los 30 días revascularizar en forma completa a los pacientes no da ningún beneficio. Sobre infarto no fatal dentro de los 30 días no da ningún beneficio. Observen de que ya la muerte cardiovascular empieza a mostrar beneficio limítrofe a partir de los 6 meses y hasta los 3 años. Y acá ustedes observen lo que charlábamos antes. 26% de reducción, qué montón, pero fíjense el intervalo intercuantilo, 0,99. Si ustedes a esto le hacen un test de fragilidad del estudio, van a ver que si hay un muerto solamente en el grupo, en un estudio como este, en el grupo, digamos, de revascularización completa, ya esa diferencia no da significativa. Y se necesitan hacer 166 procedimientos para reducir una muerte cardiovascular. Aquí lo importante también es evaluar en cada sistema de salud cuáles, si son ricos o pobres, como para poder llegar a esta proporción de procedimientos con tan poco beneficio, por lo menos sobre el punto final, muerte cardiovascular. Sobre infarto no fatal, parece algo más efectiva. Si ustedes ven 0,68 con un rango intercuartilo de 0,56 a 0,83, un número necesario tratar de 50 pacientes para reducir un infarto parece epidemiológicamente más atractivo. La pregunta es,
qué tipo de infarto estamos nosotros previniendo, revascularizando todas las arterias con estenosis. Observen de que básicamente lo que nosotros estamos previniendo son infartos sin elevación de centro CT. Es decir, infartos que dentro de la relevancia clínica del infarto es baja. Infartos con ST, observen que la diferencia de hacer pasos responsables versus el completo es muy pequeña. Apenas reducimos menos del 1% por año la incidencia del infarto. Y además, ustedes fíjense acá, además de reducir el infarto sin ST de escasa relevancia clínica, ¿qué tipo de infarto estamos reduciendo? Y es el infarto tipo 1, significativamente con respecto al vaso responsable. Pero si ustedes ven esto, acá estamos reduciendo en el completo 109 infartos. Pero infartos tipo 1, los que reducimos son 63. Pero si yo había revascularizado todo para evitar los infartos en los vasos estenóticos, lo que se nos infarta son los vasos que no están con esteno. Son segmentos vasculares no estenteados. ¿Y eso qué significa? Porque anteriormente mis colegas decían que seguramente en este fenómeno inflamatorio extenso que el paciente tiene durante un proceso isquémico agudo, son las placas no estenóticas las que al año son las más propensas a romperse y dar eventos nuevos. Por lo tanto, el desafío va a ser a futuro saber cuál de todas esas placas, este tipo de pacientes tienen una gran carga de placas telomatosa, va a ser capaz de romperse. Hasta el momento hacemos la fácil, destapemos todo lo que veamos medio tapado, más del 70% de lesiones estenóticas en los estudios. Pero fíjense que vamos a solamente prevenir el 40% de los eventos recurrentes. El 60% están en otro segmento de la pared vascular. Sobre la revascularización no planificada por isquemia, lógicamente esto es mucho más potente. Los pacientes que tienen enfermedad más extensa tienen más posibilidades de hacer isquemia recurrente. Acá deberíamos repasar las definiciones, no nos vamos a poner en eso, pero el impacto sí en este evento es muy importante. Ahora bien, ¿cuándo debemos hacer la revascularización? Otro tema para charlar es cuándo debemos hacer la revascularización completa. ¿Inmediatamente en el primer procedimiento o inmediata? Este es el estudio completo. El estudio completo en todos sus metaanálisis tiene más o menos el 60% del peso de la evidencia. Y aquí los pacientes que fueron estratificados a hacer revascularización completa, prácticamente 2/3 de los pacientes lo hicieron al día siguiente de haber hecho la angioplastia primaria, mientras que prácticamente el 30% restante lo hizo en una mediana de 23 días. Observen de que no hay diferencia entre hacerlo en la fase aguda o al día 23 en cuanto a muerte o infarto, ni tampoco hay gran diferencia entre hacerlo entre la hospitalización y digamos, en los 23 o 25 días en el evento combinado de muerte, infarto y recurrencia. Por supuesto que el COMPLETE, como lo ven acá, no dio significativo para muerte cardiovascular. Ahora bien, en el estudio COMPLETE, el límite hasta el cual se podía hacer angioplastia de múltiples vasos era hasta el día 45 luego del evento índice. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece el beneficio de la revascularización completa? Ustedes observen que dentro de los primeros 45 días no hay diferencia entre hacer angioplastia del vaso responsable o de múltiples vasos. Tampoco, y recién el beneficio, después de los 45 días, las curvas se empiezan a separar en cuanto a reducción de muerte o de infarto al año. Si nosotros evaluamos el triple endpoint, muerte, infarto y isquemia, o sea, recurrencia isquémica, acá sí, la recurrencia isquémica es la que se lleva el mayor peso del beneficio y ya a partir de las 2 semanas las curvas se empiezan a separar a punto en el grupo de angioplastia de múltiples vasos. Separación que luego, por supuesto, de los 45 días continúa hasta los 4 años de seguimiento. ¿Por qué
si uno piensa, yo voy a reducir muerte o infarto, pero ese beneficio lo va a tener tan tardíamente, ¿qué pasa en este primer año? Bueno, lógicamente que la mayor parte de los eventos graves están relacionados con el infarto inicial y con el tratamiento que se le dio al segmento responsable del evento inicial. Luego, las placas, también inflamadas, son pasivizadas con el tratamiento médico muy bueno que tenemos actualmente. Indudablemente, que luego del año, y habiendo ya superado la fase aguda del infarto, el resto de las placas con lesiones estenóticas significativas, es posible que ya también empiecen a descompensarse. Una de cada 4. Y esto hace la diferencia en el seguimiento. Por supuesto que yo digo 1 de cada 4, también es hasta, te diría, que tiene cierto grado de falsedad. Porque yo no sé si la que se va a descompensar y va a determinar esa mayor tasa de eventos va a ser la arteria que previamente era estenótica, o en realidad son otras placas que previamente no eran estenóticas, que se accidentaron y generaron un evento nuevo. Como son estudios chicos, la posibilidad del azar en cuanto a la evolución de los eventos es muy alta. Es mejor usar la angiografía o el FFR, la reserva de flujo fraccional, para poder tomar la decisión en la sala de hemodinamia. La verdad que parece ser lo mismo, no hay interacción cuando uno analiza muerte cardiovascular e infarto, ni tampoco el endpoint muerte cardiovascular. Los ancianos son poco representados en la mayor parte de los estudios. Este estudio, que es el estudio FIRE, publicado digamos, recientemente, incluyó pacientes con una edad media de 80 años. Acá, la verdad que no es un estudio puro, porque el 35% eran con supra y el 65% eran sin supra de ST. Y el tiempo a la angioplastia de los múltiples vasos, en aquellos randomizados a esa estrategia, fue en una mediana de 3 días. Pueden observar de que el evento combinado, muerte, infarto, accidente cerebrovascular o revasculación por isquemia, fue superior a la revascularización de múltiples vasos. Otra vez, el índice de confianza, 0,93. Son estudios que de muy pocos pacientes, son estudios imprecisos, son estudios de baja calidad. Y esto, si hacemos un test de fragilidad, vamos a ver de que con solamente 2 pacientes que hubieran tenido un evento en el grupo de múltiples vasos, este estudio no hubiera dado significativo. Por supuesto que el evento que más impacto tiene es el infarto y es la nueva revascularización por isquemia. Ahora bien, ¿qué infartos estamos previniendo? La verdad que en estos casos hay 2 tipos de infartos que uno puede prevenir. El espontáneo, observen que no hay diferencias significativas, a pesar de que numéricamente 27 versus 13, digamos, es a favor, digamos, de múltiples vasos, pero acá ocurre que el beneficio sobre el infarto espontáneo se ve neutralizado por el infarto que se produce por la angioplastia. Y esto es interesante, porque acá tenemos también 2 problemas. Una, la del anciano, que es la calidad de la arteria, más calcificación, más tortuosidad, más lesiones largas, menor diámetro, que genera que habitualmente haya más complicaciones en la evolución luego de la colocación de un stent sobre una lesión estenótica. Y por otra parte, el problema también lo tenemos en la definición del infarto, donde hoy saben muy bien que el infarto ya no es los infartos de antes. Hoy ya elevaciones de troponina o por encima del placentero 99 o en forma empírica 3 veces, 4 veces, ya definen un infarto. Y obviamente la reserva coronaria y la vulnerabilidad del anciano es muy superior a la del joven y por ende, medido el infarto desde el punto de vista de métodos bioquímicos, la incidencia del infarto no relevante clínicamente, lo que llamamos habitualmente troponinitis, es mucho más elevado. Debemos hacer
múltiples vasos en forma inmediata o diferida. La verdad que hasta el 18 había un metaanálisis en el cual habían incluido al SMILE, al PRIMA y el grupo de Tarasov. Yo me tomé la libertad, porque no está publicado este metaanálisis, de agregar los últimos dos, que son los estudios BioVas y Multistar, 3.000 pacientes, y ustedes observen de que angioplastear en el mismo procedimiento los múltiples vasos o diferir entre 5 y 7 días la revascularización de los vasos no responsables no determinan diferencias en la mortalidad total, no determina diferencias en la muerte cardiovascular y siempre sí una menor incidencia de infarto y de nueva revascularización. Ahora la pregunta es, ¿qué infarto nosotros prevenimos en este grupo de pacientes? No se ven que no prevenimos el infarto espontáneo como si lo preveníamos, digamos, en el estudio completo. Estamos previniendo en el grupo de hacerlo diferidamente una mayor incidencia de infarto tipo 4A. El infarto tipo 4A, ustedes saben bien que es el infarto relacionado con el procedimiento. Ahora, ¿qué trampita tiene esto? ¿O acaso no es más fácil diagnosticar un infarto cuando las enzimas están normales a diagnosticarlo cuando la troponina está alta en el evento índice? Bueno, esto lo que se llama claramente es sesgo de detección. Así que hay que tener mucho cuidado en la lectura de este tipo de conclusiones. Lo que nosotros podemos agregar a las recomendaciones tan fuertes que vimos al principio es que, y yo diría, la verdad que no voy a repetir los primeros 5 puntos porque es decir lo mismo. Yo creo que haría referencia fundamentalmente al último punto. Las guías son solo orientadoras y las conductas deben ser tomadas de acuerdo al criterio del equipo médico y esto y agregaría evaluando adecuadamente la utilidad de un procedimiento en un paciente determinado. Gracias. Gracias, doctor Mauro. Nos deja un poco que discutir realmente en este punto. Vamos a abrir las preguntas. Tenemos 10 minutos para las preguntas. Por favor, los expositores, agradezco acercarse. Sí, buen día. Preguntas cortas, respuestas cortas para los expositores. Tenemos solo 10 minutos, doctor Ramírez. Buen día. Felicitaciones por su presentación. Con respecto a vaso culpable y otros vasos, en el momento en que estamos recibiendo un paciente que no está bajo un evento agudo, ¿cuál sería la conducta si yo veo que es posible un paciente que no sea anciano, pero veo que la anatomía es compleja de esos vasos que no son los responsables, el factor riesgo-beneficio a estos pacientes? Me lanzo a tratar de abrir unos vasos que no son culpables, pero que están de mala, son unos vasos tipo C o sea, tenemos dificultad o lo dejo así. Primero entendí bien el escenario. En el contexto del infarto supra-DCT, probablemente habrá que poner el vaso responsable. En el contexto de un paciente que ingresa con un infarto sin ST o una angina inestable, la verdad que yo me tomaría todo el tiempo del mundo para poder evaluarlo, medicarlo y establecer cuáles son las variables de riesgo de ese paciente. Probablemente que no es lo mismo un paciente que viene con un cuadro isquémico, no lo repetir, sin supra-ST, que tenga buena función venticular y buena función venticular. No es lo mismo un paciente que después con una buena actividad física. Pero a priori, la verdad que si ustedes se ponen a pensar y a evaluar la evidencia, no hay ningún estudio
ni randomizado ni metaanálisis que haya demostrado que revascularizar una estrategia invasiva inicial sea mejor que el tratamiento médico en cuanto a reducir la muerte y el infarto al mes. Así que me parece que justamente el desafío de los pacientes es sentarse, mirar y evaluar el riesgo individual de cada uno. Pero sí tomaría la anatomía como referencia, no como determinante de mi. El uso de pruebas funcionales durante la intervención percutánea en este contexto, IFR, FFR. Bueno, probablemente que la visualización angiográfica, lo demostró el flacoderami, por ejemplo, fue no inferior al uso del electrodo. Probablemente que nosotros ahora que usamos, por lo menos en los centros en los que yo participo, el FFR lo usamos poco. Hay lesiones intermedias las cuales pueden ser útiles, es decir, aquellas que tengan entre 50 y 70% de obstrucción. Pero vuelvo a repetir, yo soy clínico y mis decisiones no pasan simplemente por el reflejo oculoestenótico. José Belardo López. Bueno, todo lo primero que quería felicitar al doctor Mauro porque realmente yo sigo mucho este tema, he estado en el TCT, he estado en el Congreso Europeo, todo, y nunca vi una conferencia tan buena y tan bien dada de este tema como hoy. Usted dijo, voy a hacer dos preguntitas. Una, explicó muy bien, que eso sí lo había visto en el TCT, lo de la trampa de revascularización inmediata y tardía con las enzimas, porque es prácticamente imposible que nosotros podamos decir en la inmediata y tardía si produce más infarto o no, porque estamos comparando algo que ya tiene enzimas elevadas con algo que no lo tiene. Entonces eso es una trampa. ¿Cómo diseñaría usted un estudio para poder determinar de verdad si la revascularización inmediata o tardía tuviera diferencias, no como se hicieron estos estudios que evidentemente tienen una trampa? Y lo otro es, en ninguno de estos estudios diferencian entre el paciente que tiene una angioplastia de un vaso no culpable complicada a no complicada. Entonces no es lo mismo tratar crónicas totales o tratar lesiones largas o tratar lesiones muy calcificadas a lesiones puntuales sencillas. Y eso probablemente también eso haría una diferencia en este punto. Entonces, ¿cómo también diseñaría otro estudio de esa manera? Es difícil, ojalá pudiera hacerlo. Pero yo creo que me parece que muchas de esas evidencias, por lo menos en forma indirecta, ya están publicadas. Por ejemplo, en los síndromes coronarios crónicos nos enfrentamos con el paradigma de que sacando el tronco, el tratamiento de revascularización no es mejor que el tratamiento médico. En pacientes con buena función ventricular. En pacientes con deterioro de la función ventricular, el tratamiento de revascularización es mejor. Pero, ojo, con evidencias de isquemia moderada severa, evaluado con todos los métodos que ya ustedes conocen. Con respecto a si adoptamos ante un paciente con infarto sin ST, una estrategia invasiva de movida o una estrategia conservadora, la verdad que, bueno, hoy paciente con angina de pecho y troponina es un paciente de alto riesgo. Yo los invito a ustedes a que a un paciente con angina y troponina le hagan el riesgo Grace, para ver que con solamente esos dos parámetros son todos de bajo riesgo. Sin embargo, las guías dicen que ese paciente es de muy alto riesgo y requiere una estrategia invasiva. Vamos a la evidencia y nos dice de que en realidad la estrategia invasiva no es mejor que la conservadora, por lo menos al mes. Y recién los resultados empiezan a equipararse al año. Y a los 5 años tampoco es más beneficioso. Gracias, doctor Mauro. Así que bueno, en ese sentido me parece que hay que tener más confianza en las pastillas. Yolanda, quería hacerte una pregunta con respecto a los pacientes post-IM isquémicos durante el procedimiento o incluso en la sala de cuidados coronarios con presencia de VAB completo y ya revascularizado. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para poder decidir implantar un dispositivo de estimulación? Bueno, de acuerdo a las guías,
si el paciente por supuesto lo puedes mantener con un marcapasos temporal, mantenerlo con un temporal, con todas las medidas. Pero el tiempo de espera, inclusive las propias guías lo discuten, puede ser entre 5 y 10 días. Tú puedes bajar hasta 5, o lo que más te hace bajar hasta 5 es que sea un infarto anterior extenso, que se complica mucho, que la revascularización no pueda ser realizada, que el paciente empeore día con día su estado hemodinámico. Sin embargo, hay que recordar que este paciente va a quedar implantado, entonces hay que hacer una fracción de eyección, hay que ver con qué se va a implantar. Hay que ver si tiene bloqueo de rama, o sea, perdón, estamos hablando de un bloqueo AV completo, perdón, va a quedar 100% estimulado. Entonces, si tiene baja fracción de eyección, pues entonces tendrás que poner una resincronización a este paciente, va con DAI, va sin DAI. O sea, una decisión que ese tiempo de espera te va a permitir tomar. Si hay una restitución del ritmo cardíaco, no hay que implantar nada. De hecho, ni siquiera se aconseja estar tan pendientes al seguimiento, simplemente fue algo relacionado al efecto agudo, pero en eso, 5 a 10 días. ¿Perdón? Sí, a pesar de que son los más frecuentes, se puede esperar más. Los más complicados son los anteriores extensos. De acuerdo. Doctor Levy. Doctor Erasmo de la Peña, uno ha visualizado en las últimas congresos que es impresionante, hoy en día casi se está haciendo mandatoria hacer una angiotomografía antes de hacer el procedimiento invasivo. Ojo, antes de hacer, independientemente que va a ir al procedimiento invasivo, bueno, pero si es un infarto, ¿para qué se le va a hacer una angiotomografía? Y hoy en día esa es la tendencia. Y nos gustaría que el doctor Erasmo nos explique por qué está ocurriendo eso y qué es lo que implica que yo le tenga que hacer previamente una angiotomografía a cualquier paciente de esto. Sí, efectivamente existe una tendencia a estudiar todo el árbol coronario. Y como decía el doctor Mauro, bueno, pues tienes una enfermedad trivascular, pero no necesariamente tienes enfermedad trivascular activa, que es diferente. Bueno, el primer punto es que tú tienes un mapa. Por muchos años el intervencionista se ha basado en un roadmap o buscado un roadmap que ha sido solamente exitoso utilizando fusión de tomografía con imagen en lo que es vascular periférico. En eso la fusión es muy buena. ¿Por qué? Porque el vaso no se está moviendo. En el caso del corazón se está contrayendo, se está rotando y se está traslapando. Entonces, te permite evaluar, o lo que hacemos nosotros en mi centro es que actualmente estamos corriendo un estudio en donde yo les entrego un mapa del procedimiento que va a hacer el intervencionista. Yo le digo los ángulos, le digo la longitud del vaso, le digo el vaso significativo que tiene isquemia evaluado por la misma tomografía, ya sea con FFR o perfusión, y le digo, tú tienes que ir a revascularizar en esta proyección. Las proyecciones que utilizan los hemodinamistas son estándar, ¿sí? O sea, es una receta de cocina, el técnico se la sabe, 30-30, 15-25, 30-30, 20-20, that's it. Pero pierde mucho tiempo e inyecta más contraste buscando dónde los vasos no se interponen, no se sobreponen, ¿sí? Entonces, todo esto tú lo puedes hacer con tiempo en una tomografía. Tú mides los ángulos, tú dices, ¿dónde está el ángulo de trabajo? Ya lo hacemos con TAVI, ya le decimos, esta es tu proyección para TAVI, esta es la proyección de overlap de las cúspides, lo mismo estamos haciendo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que cuando el paciente tiene una tomografía y va a ir a hemodinamia a hacerse una intervención, yo le digo al intervencionista, ¿cuál es la proyección de trabajo? Se la anticipo, porque yo muevo la imagen y puedo ver dónde es que la proyección es mejor para ver el vaso. Y esto lo que ha hecho en nuestro centro, lo hacemos en unas personas les damos el mapa, en otras no les damos el mapa, los que nos caen mal, no es cierto, es de manera aleatoria. Y lo que encontramos es, uno, el tiempo de intervención se disminuye importantemente, ¿sí? Hasta un 40% disminución del tiempo de intervención, ¿no? Disminución de la radiación medida en miligrays, disminución del uso de contraste. Y el intervencionista está feliz porque llega y solamente trata lo que se tiene que tratar y llega y hace una proyección nada más y hace una inyección, ¿sí? Obviamente tiene que sentarse con el imagenólogo a ver las imágenes porque no confían.
o sea, la mente del intervencionista, y me ha pasado con mis pacientes. Tengo pacientes, yo entro como ayudante de los intervencionistas y le digo, oye, la derecha no tiene nada. No, es que tengo que inyectarle. 30, bla, bla, bla. Ah, sí, no tiene nada. Digo, bueno, ahí ya perdiste 15 minutos de intervención, radiaste al paciente, le pusiste a lo mejor poquito, pero fueron 20 mililitros de contraste que se le pudiste haber evitado al paciente. Entonces, lo que nos permite la tomografía es, caray, ya tengo, es un Waze, ¿sí? Literalmente te dice por dónde irte y por dónde no irte, dónde canular, cómo canular. Hay una salida suprasinusoidal del vaso, o sea, te ahorra mucho tiempo, te ahorra radiación y te ahorra contraste. Ahí está, digo, no en el concepto agudo, pero sí, por ejemplo, pacientes, lo hemos hecho frecuentemente en pacientes que llegan con un infarto, que tienen enfermedad trivascular, hacemos un estudio de perfusión miocárdica para evaluar y les hacemos FFR con tomografía y de esa forma sabemos cuál es el vaso siguiente a atacar. Como ya fue un paciente que se intervino, le pusieron contraste, se hizo una tomografía, le pusieron contraste, el siguiente evento solamente va dirigido a tratar el vaso que quieren tratar. Ya sabemos las características del vaso, si va a necesitar o no alguna estrategia para el manejo del calcio. Ya sabemos cuál es la longitud del stent que va a usar y sabemos también la longitud del diámetro. Entonces, caray, ahí está, úsenlo más. Ahí tienen todo. Es como tener un mapa guardado en la guantera del coche, ¿sí? Es muy, muy útil, les ahorra mucho tiempo. Gracias, doctor Erasmo. La última pregunta para cerrar el bloque, muy corta, precisa, doctor Amaro. Prioridad en los betabloqueantes en el infarto agudo. ¿Cómo escogemos el betabloqueante? Así de sencillo. En pacientes con fracción de eyección menor de 40%, la droga es carvedilol, es el que tiene la evidencia con el estudio Capricorn. Y si la fracción de eyección es mayor de 40%, sería metoprolol tartrato en la fase hiperaguda y metoprolol succinato seguidamente. Y se pudiera usar también atenolol. Por vía intravenosa, metoprolol tartrato y atenolol. Muchísimas gracias. Gracias por asistir. Los invito al receso. Muchas gracias. 15 minutos de regreso y volvemos a la sala. Gracias.